Imagina por un momento que la figura del Mesías, tan central en la fe y esperanza de incontables generaciones, no sea un concepto lejano ni una promesa postergada indefinidamente para un futuro distante. Y si, en cambio, en cada generación, en las sombras de la historia humana hubiera un potencial Mesías entre nosotros, vivo, respirando, caminando por los mismos caminos que recorremos, enfrentando las mismas tormentas y desafíos que nos ponen a prueba. Esta idea no solo desafía, sino que provoca una reevaluación profunda de nuestras concepciones sobre la redención, el liderazgo divino y el papel que cada uno de nosotros juega en el destino humano. La historia de Ezequías, un rey cuyas virtudes y logros lo elevaron casi a la estatura mesiánica, nos ofrece una visión fascinante de esta posibilidad. Por un tiempo, todo indicaba que él podría ser el Mesías esperado, pero su muerte trajo un giro inesperado, planteando la pregunta: ¿puede morir el verdadero Mesías? Y más aún, ¿qué significa esto para la esperanza de redención en cada era? En este contexto, somos llevados a cuestionar no solo la naturaleza del Mesías, sino también nuestro propio papel en la preparación para su venida. ¿Estamos contribuyendo a un mundo que acogería la presencia mesiánica? ¿O estamos, sin saberlo, posponiendo ese encuentro divino? La discusión sobre la figura del Mesías es uno de los temas centrales y fascinantes en el contexto bíblico, permeando diversas tradiciones e interpretaciones a lo largo de los siglos. Abordaremos este tema de manera sencilla y comprensible, manteniendo la esencia y la reverencia por los pasajes originales. Primero, la idea del Mesías en el judaísmo es crucial en varios aspectos. Mashiach es la palabra hebrea para Mesías. Mesías significa un salvador o esperado como libertador. De hecho, la palabra Mashiach en hebreo significa ungido. En hebreo bíblico, el título Mashiach se le otorgaba a alguien que alcanzaba una posición de nobleza e importancia. Se refiere a un líder espiritual y político prometido, destinado a reunir a los israelitas, construir el tercer templo en Jerusalén e inaugurar una era de paz y justicia. Tras el cautiverio babilónico, el término empezó a usarse como Hakohen HaMashiach, o el sacerdote ungido, refiriéndose al sumo sacerdote de Israel. Ciro el Grande también fue llamado Mesías, ungido por el Altísimo, porque se le hizo victorioso para que liberara a los judíos exiliados. En la literatura talmúdica, el título Mashiach o Melech HaMashiach, el rey Mesías, está reservado para el líder judío que redimirá a Israel en los últimos días. Una de las profecías más emblemáticas sobre el Mesías se encuentra en el libro de Isaías 11:1-2, donde se menciona que de la raíz de Jesé brota un retoño, y de sus raíces surge un renuevo. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Jesé es conocido por ser el padre del rey David, situando el origen mesiánico en la tribu de Judá, más específicamente en la línea davídica. Este pasaje enfatiza la conexión directa del Mesías con la casa de David, resaltando sus cualidades divinas y su misión terrenal. Además, el libro de Jeremías 23:5 refuerza esta idea, afirmando: «Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Él reinará como rey y actuará con sabiduría, ejecutando justicia y derecho en la tierra». Esta profecía rata clara la función real del Mesías, distinta de la función sacerdotal, tradicionalmente asociada a la tribu de Leví, a diferencia de la línea real que procede de Judá. Un punto crucial en la misión mesiánica es la promesa de reunificar y restaurar al pueblo de Israel en su tierra. Deuteronomio 30:3-5 aborda esta esperanza, donde Dios promete: «Entonces el Señor tu Dios restaurará tu fortuna y tendrá misericordia de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos por donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Y el Señor tu Dios te introducirá en la tierra que poseyeron tus ancestros, y la poseerás». Ahora en Jeremías 23, donde la narrativa se expande para enfatizar una redención aún más amplia que la liberación de Egipto, un hito histórico para el pueblo de Israel.
El texto profético aquí declara que ya no será el éxodo de Egipto el evento supremo en la memoria colectiva, sino una nueva liberación llevada a cabo por Dios, que reunirá a los israelitas dispersos de todas las tierras, del norte y de todos los rincones del planeta. Esta promesa trasciende los logros pasados, introduciendo una era de reunión global bajo el liderazgo del Mesías. Esta profecía se alinea con la visión de que el Mesías será un agente divino para concretar la voluntad de Dios, reuniendo a su pueblo de vuelta a la tierra prometida. Esto subraya una dimensión crucial de la misión mesiánica, ser el vehículo a través del cual Dios manifiesta su promesa de salvación y reunificación. La misión mesiánica también se extiende al rejuvenecimiento espiritual, atrayendo no solo al pueblo judío, sino a muchos pueblos, como se expresa en profecías como la encontrada en Isaías 2. Este texto revela una visión del futuro donde todas las naciones son invitadas a aprender los caminos de Dios, subiendo al monte del Señor para recibir su enseñanza. La imagen de personas de todas las naciones abandonando sus armas para buscar la paz y la sabiduría divina es poderosa y resuena con la aspiración por un mundo armonizado, donde la paz prevalezca sobre el conflicto. Estas visiones proféticas presentan un Mesías que trasciende fronteras nacionales y religiosas, ofreciendo una esperanza universal de redención, enseñanza espiritual y paz duradera. Toma las riendas de tu propio destino. Conoce el camino hacia la sabiduría espiritual, libertad y felicidad, haciendo clic en el comentario fijado. La transición hacia una era de paz y armonía es vívidamente descrita en las profecías de Isaías y Miqueas, donde las armas de guerra se transforman en herramientas agrícolas, simbolizando un cambio radical en las prioridades humanas. Esta metamorfosis de espadas en arados y lanzas en podaderas refleja un profundo cambio en la esencia de la sociedad, donde los esfuerzos antes dedicados al conflicto se redirigen hacia el cultivo y el sustento de la vida. Este escenario idílico continúa con la imagen de cada individuo descansando serenamente bajo su vid y su higuera, una metáfora de seguridad, prosperidad y paz. Esta visión sugiere un mundo donde el miedo a la violencia, invasión o cualquier forma de agresión es cosa del pasado, permitiendo que las personas vivan en tranquilidad y sin preocupaciones en sus propias tierras. Esta profecía no solo anticipa el cese de los conflictos entre naciones, sino que también promete una paz interna, eliminando el temor a crímenes como robos y asesinatos dentro de las comunidades. Un aspecto central en esta era de transformación será la reconstrucción del Templo de Jerusalén, simbolizando el renacimiento espiritual y la centralidad de la fe. Miqueas 4 refuerza esta visión al prever que en los últimos días el monte de la casa del Señor se establecerá como el más alto de los montes, convirtiéndose en un punto de encuentro para muchas naciones que dirán subamos al monte del Señor. Esta convergencia de las naciones en busca de la sabiduría y enseñanzas divinas no solo reafirma el deseo universal por orientación espiritual, sino que también destaca a Jerusalén como un epicentro de fe y aprendizaje. La inclusividad se refuerza con la promesa de que el templo será una casa de oración para todos los pueblos, evidenciando un reconocimiento global de la singularidad divina. Zacarías proclama la soberanía universal de Dios, anticipando un futuro donde uno será el Señor y uno será su nombre, una unidad que trasciende fronteras culturales y religiosas. Sofonías complementa esta visión, prometiendo la purificación de las naciones para que, unidas, invoquen y sirvan a Dios en armonía. En el corazón de estas transformaciones está el Mesías, cuya descripción en Jeremías 23 e Isaías 11 destaca su linaje davídico, su excepcional justicia y profundo conocimiento de las Escrituras. Su sabiduría y carisma, mencionados en Jeremías 33, son cualidades esenciales para liderar e inspirar no solo como un rey, sino como un guía espiritual para la era mesiánica. El Mesías, según las profecías, estará dotado de una presencia magnética y carismática, capaz de inspirar a las masas a seguir los caminos divinos.
Este liderazgo no se basará solo en su carisma, sino también en su profundo entendimiento de las leyes y enseñanzas bíblicas que utilizará para educar y guiar al pueblo. Además de sus cualidades espirituales e intelectuales, el Mesías es retratado en Jeremías 33 como un poderoso líder militar. Asumirá el papel de defensor de Israel, liderando al pueblo en conflictos contra naciones que desafían la soberanía divina y amenazan la existencia del pueblo judío. Esta faceta del Mesías reitera la promesa de protección y seguridad para Israel, asegurando que, bajo su liderazgo, el pueblo estará a salvo de sus enemigos. Las profecías mesiánicas abarcan un espectro de realizaciones que él debe cumplir. Desde establecer la paz entre las naciones hasta reunificar al pueblo de Israel en su tierra ancestral, las profecías también anticipan un mundo unificado bajo el reconocimiento de un único Dios verdadero. En todos estos aspectos, el Mesías será el núcleo alrededor del cual girarán estas transformaciones monumentales, actuando como el emisario divino para inaugurar una era de paz, justicia y espiritualidad renovada. La pregunta inicial sobre la muerte del Mesías nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Será que en cada era entre nosotros camina un posible Mesías, un individuo designado por Dios para instigar una era de bondad y transformación? Imagina por un momento que en cada generación existe alguien entre nosotros, elegido por Dios, portador de ese inmenso potencial, muchas veces desconocido incluso para sí mismo. Y si, por razones divinas, se decide que la generación actual no está a la altura de esa redención, ese potencial permanecería latente, un tesoro escondido, esperando un momento más propicio. Pero, ¿cómo podemos reconciliar la idea de que la redención puede ocurrir de manera apresurada y a su tiempo? Esta aparente contradicción en los textos sagrados nos lleva a una encrucijada de posibilidades. O la redención surge rápidamente, en respuesta a una generación virtuosa, o se despliega gradualmente, en el tiempo determinado por Dios, independientemente de la condición moral de la humanidad. Esta dualidad sugiere que, aunque podemos influir en el advenimiento de la era mesiánica a través de nuestras acciones y virtudes, la cronología final permanece en manos de Dios. Entonces, ¿cómo te posicionas en esta narrativa? ¿Estamos con nuestras acciones diarias en la búsqueda de justicia, en la propagación de la bondad y en la manifestación de la fe sin saberlo, preparando el terreno para la aparición del Mesías, acelerando su venida? ¿O estamos, con nuestras faltas e injusticias, postergando esa era prometida, relegándonos a esperar el tiempo de Dios? La historia de Ezequías nos presenta un poderoso contraste entre la trayectoria de un padre y la redención emprendida por su hijo. Ezequías emerge de las sombras de Acab, un rey notorio por sus prácticas de idolatría e injusticias, para establecerse como uno de los monarcas más virtuosos y devotos de Judá. La transformación es notable y sirve como un testimonio de la capacidad humana de superar legados negativos a través de la fe y la rectitud. Ezequías no es solo un rey que decide seguir los caminos de Dios. Es exaltado en las Escrituras como sin parangón en su devoción, excepto por el propio rey David. Esta comparación con David es significativa, dada la promesa mesiánica asociada a la línea davídica. Cuando la Biblia elogia a Ezequías por su justicia y pureza, situándolo al lado de David, sugiere que él personifica los ideales mesiánicos del liderazgo. Esta admiración divina refuerza la idea de que cada generación posee su potencial mesiánico, representado aquí por la figura de Ezequías. Además de su devoción personal, Ezequías emprende una campaña radical contra la idolatría, erradicando los vestigios de las prácticas idólatras de su padre. Su determinación para purificar la adoración en Judá y restablecer el monoteísmo refleja una profunda convicción y coraje, atributos esenciales de un líder transformador. Uno de los legados más notables de Ezequías fue su dedicación a la educación espiritual de su pueblo. Al asegurar que todos los niños, independientemente de su género, recibieran una educación basada en los preceptos divinos, fomentó una generación versada en las Escrituras y comprometida con el camino de Dios.
Esta universalización del conocimiento bíblico es un logro raramente visto y destaca la visión de Ezequías para una sociedad fundamentada en valores espirituales y morales. A través del ejemplo de Ezequías, estamos invitados a reflexionar sobre el poder del liderazgo virtuoso y el impacto transformador que un individuo puede tener sobre una comunidad o nación. Su historia nos desafía a considerar ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ir para erradicar las idolatrías de nuestros tiempos y promover una educación que nutra una comprensión profunda y un compromiso con los principios divinos? Ezequías nos muestra que, incluso frente a un legado adverso, la dedicación a la justicia, la fe y la educación puede elevar a toda una sociedad y, quién sabe, acercarnos a la realización de las promesas mesiánicas de redención y paz. La intervención divina en la defensa de Jerusalén durante el reinado de Ezequías es uno de los episodios más destacados que ilustran la presencia y el poder de Dios al lado de sus fieles servidores. Este evento, particularmente la intervención milagrosa contra el asedio liderado por el rey asirio Sennacherib, refleja no solo la protección divina, sino también la recompensa por la fidelidad y rectitud. Cuando Sennacherib amenazó Jerusalén, la situación parecía desesperada. Con 185,000 soldados asediando la ciudad, la derrota parecía inminente. Sin embargo, el profeta aseguró a Ezequías que no debía temer, pues Dios estaba con él. Este es un recordatorio poderoso de que, incluso en las circunstancias más sombrías, la fe y la confianza en Dios pueden traer esperanza y salvación. La respuesta de Ezequías ante la amenaza inminente es un ejemplo de humildad y devoción. Reconociendo su impotencia frente a la abrumadora fuerza, se volvió hacia Dios, reafirmando su compromiso con la justicia y la observancia de los preceptos divinos. Su súplica por salvación no es solo un pedido de protección física, sino también un llamado a la preservación de los valores espirituales y morales de su pueblo. Ezequías se destacó no solo como un líder devoto y justo, sino también como un estratega militar competente. Bajo su liderazgo, Jerusalén se convirtió en un centro de sabiduría bíblica y justicia, reflejando los ideales divinos. La intervención divina, que resultó en la muerte milagrosa de 185,000 soldados asirios, y la subsiguiente muerte de Sennacherib a manos de sus propios hijos, no solo salvó a Jerusalén, sino que también reafirmó la soberanía de Dios y la legitimidad de Ezequías como un líder bendecido. Este episodio destaca la protección especial otorgada por Dios a la ciudad y a su rey, reafirmando el papel de Ezequías como un líder mesiánico potencial para su generación. Sin embargo, la muerte de Ezequías arroja una sombra sobre esta perspectiva mesiánica. Los sabios de la época, reconociendo su potencial, enfrentaron un dilema teológico con su muerte, como profetizó Ezequiel. ¿Cómo alguien que murió podría liderar o participar en tal evento milagroso? Esta expectativa de un rol activo del Mesías en la resurrección apunta a una comprensión de que el Mesías, por definición, debe trascender los límites mortales comunes a todos los seres humanos. Así, la vida y el legado de Ezequías nos ofrecen una valiosa lección sobre la naturaleza de la esperanza mesiánica dentro del judaísmo. Él personifica la idea de que, aunque los individuos pueden reflejar cualidades mesiánicas e incluso ser considerados candidatos potenciales en sus respectivas generaciones, la realización completa de las profecías es un evento futuro que permanece en espera de un cumplimiento más amplio. Ezequías nos recuerda que, mientras buscamos la justicia, la sabiduría y la devoción a Dios en nuestras vidas, el verdadero Mesías y la era de paz y redención que Él traerá aún están por venir. Con el paso del tiempo y los eventos que se desplegaron después del reinado de Ezequías, se consolidó la comprensión de que el Mesías, una figura central en las esperanzas y la fe judía, posee una naturaleza y un destino que trascienden la mortalidad humana común. La experiencia con Ezequías, a pesar de sus atributos loables y las circunstancias extraordinarias que marcaron su reinado, reforzó la idea de que el verdadero Mesías está más allá de la vulnerabilidad a la muerte, lo que a su vez redefine las expectativas mesiánicas y ajusta la perspectiva de redención.
Este entendimiento nos remite a la responsabilidad compartida en la preparación para la llegada del Mesías. La idea de que la redención puede ser acelerada por nuestros actos de bondad y justicia, o que ocurrirá en el tiempo designado por Dios, destaca el poder y la importancia del libre albedrío humano. Estamos invitados a participar activamente en la creación de un mundo que refleje los valores divinos, promoviendo la justicia, la paz y la espiritualidad. A través de nuestras acciones, tenemos la capacidad de moldear el curso de la historia y potencialmente de acelerar la era mesiánica. Gracias por su atención y conozca el camino hacia la sabiduría espiritual, libertad y felicidad haciendo clic en el comentario fijado.